Buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a explicar sobre los fundamentos de flotación. Mi equipo está conformado por Baltasar Villanueva, Geraldine Marjorie, Chuyari Pucobaranga Milagritos, Díaz Carvajal, Gerson Edu y Pineda Camargo Daniel Fernando. El día de hoy vamos a explicar sobre los fundamentos de flotación. Para ello, tenemos que saber qué es la flotación. En sí es un proceso físico-químico que va a ser utilizado en la separación de partículas de minerales, basado en sus diferencias de afinidad por el agua. Esto es un método que más que nada va a aprovechar la capacidad de algunas partículas para poder adherirse a burbujas de aire en un medio acuoso, lo cual va a lograr que floten y puedan ser recuperadas. Los principios de flotación más que nada es utilizado en la industria minera para poder concentrar minerales valiosos y separar las impurezas. A continuación vamos a explicar las fases que tiene esos principios de flotación con un breve ejemplo. Bueno, en el ejemplo nos dice que en un proceso de separación de minerales se tiene una mezcla de cuarzo y de calcopirita. El objetivo es separar la calcopirita del cuarzo mediante flotación espumante. Para ello se utiliza un reactor aniónico que absorbe preferentemente en la superficie de la calcopirita, haciéndola hidrofóbica. También el cuarzo, siendo naturalmente hidrofílica, permanece en el líquido y no se adhiere a las burbujas de aire. En los datos experimentales nos da lo que es el ángulo de contacto, la tensión superficial y la densidad de la calcopirita. Para determinar la pregunta número A, que nos dice ¿por qué la calcopirita flota y el cuarzo no? Vamos a ver en el gráfico que se tienen las fases, que son tres. La fase sólida, que viene a ser lo que es el mineral finamente molido, que viene a ser la hidrofóbica y la hidrofílica. La hidrofóbica son aquellas que no se van a adherir y se van a adherir a lo que es la burbuja de aire y esta van a superior, mientras que la hidrofílica va a hacer que se en la parte inferior de la flotación. Luego tenemos las burbujas de aire, que viene a ser el agua. Con este concepto ya podemos ver que la respuesta sería que de su del colector aniónico va a formar una película en la superficie. Esto la hace hidrofóbica, permitiendo que las burbujas de aire se adhieran a ella y floten para la parte superior. Y por otro lado, el cuarzo es hidrofílico porque su superficie no va a absorber el colector. También vamos a ver lo que es activa de minerales, ya que se produce al coexistir la fase líquida y la fase gaseosa. Es importante saber también lo que es la carga eléctrica, que viene a ser representada por dos potenciales, potencial superficial y el potencial Z. El potencial superficial es la diferencia entre la superficie y la solución, mientras el potencial Z es el plano de corte entre la capa difusa y la capa del potencial superficial que va a formar. Seguidamente, para contestar la pregunta B, lo cual nos menciona cuál es la energía de adhesión. Para tener un concepto sobre esta pregunta, vamos a continuar explicando lo que viene a ser el ángulo de contacto. ¿Qué es el ángulo de contacto? Viene a ser una propiedad hidrofóbica de un mineral en su flotabilidad, que va a respetar ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el ángulo es igual a cero, esta nos menciona de que no va a haber contacto entre las tres fases. Y cuando el ángulo es igual a 180 grados, va a tener una máxima afinidad. Una vez que sabemos este concepto, vamos a volver a la pregunta, lo cual nos menciona cuál es la energía de adhesión. Para esto, para hacer este cálculo de energía de adhesión de dos minerales diferentes, como tenemos la calcopirita y el cuarzo, vamos a utilizar una ecuación basada en la tensión superficial y el ángulo de contacto. Bien, como tenemos, la ecuación va a ser la energía de adhesión entre el sólido y el líquido, va a ser igual a la tensión superficial del líquido, dada como 72 miliniutos por metro.
Vamos a reemplazar los datos. Primero para la calcopirita, nos dice que su ángulo es igual a 75 grados. Vamos a sustituir en la ecuación, lo cual nos da un resultado de 91,24 miliniutos por metro. Seguidamente, para el cuarzo, tenemos su ángulo, que es de 15 grados, y igualmente sustituimos en la ecuación y nos da un total de 141,54 miliniutos por metro. ¿Qué nos quiere decir esta interpretación de estos dos resultados? Nos quiere decir que la calcopirita tiene un menor valor de energía de adhesión, como podemos observar en su resultado, que nos sale de 91,24 miliniutos por metro. ¿Por qué? Porque su ángulo de contacto es mayor. Tiene un ángulo de contacto de 75 grados, lo cual va a indicar que es menos afín al agua, o sea, esto quiere decir que es hidrofóbica, lo cual va a favorecer a la flotabilidad en el proceso de flotación. En cambio, el cuarzo, al tener un menor ángulo de contacto, o sea, el 15 grados, tiene una mayor energía de adhesión, como es de 141,54 miliniutos por metro, lo cual quiere decir que es más hidrofílico, lo que hace menos propenso a flotar. Esto va, más que nada, este ejemplo va a reflejar la importancia de la hidrofobicidad en la separación de la flotación. También, como podemos observar en la siguiente imagen, para dar un resumen de lo que viene a ser el ángulo de contacto, como ya mencionamos, es la interacción de las tres fases, ya sea sólida, líquida y gaseosa, en los tres puntos de contacto, ¿no? Esto más que nada va a ser importante ya que el ángulo de contacto, si es menor de 90, va a ser un sólido que va a ser hidrofílico. Y el ángulo que va a ser mayor a 90 va a ser hidrofóbico, ya que este se va a adherir a la burbuja de aire y va a ser lo que va a flotar el mineral, lo que va a salir el mineral valioso. En cambio, si es igual a cero, sus grados, el líquido va a cubrir totalmente la superficie del sólido y esto es importante ya que va a tener una relación con la tensión superficial entre las interfaces, ya sea sólido gaseoso, sólido líquido o sólido gaseoso. Una vez terminado con el ejercicio 1, empezaremos con el siguiente ejercicio, en el cual nos dice, se dispone de un mineral polimetálico compuesto por cobre, plomo, zinc y hierro, y se desea separar cada uno de estos metales en concentrados individuales mediante un proceso de flotación diferencial. Para ello se propone un esquema que incluye las etapas de flotación colectiva, cobre, plomo, separación diferencial de cobre y plomo, flotación de colas para concentrar hierro y zinc, y una limpieza final para obtener concentrados de zinc y hierro. El objetivo es maximizar la recuperación y pureza de cada mineral, aplicando reactivos adecuados y técnicas como la reactivación por aireación para el plomo. Una vez terminamos el enunciado, nos da datos, los cuales serían que para la zona de la cola aflotada más el ácido sulfúrico va a disminuir el pH, separando el concentrado de hierro con el zinc. Además, nos da una recomendación que debemos agregar el sulfato de cobre. Entonces, en el esquema, nosotros podemos observar lo que están las diferentes etapas y vamos a recalcar un poco sobre el fundamento de flotación. Ya como se venía diciendo, radica en que ciertas partículas minerales, al volverse hidrofóbicas, van a tener una afinidad con las burbujas de aire, lo que hará que se puedan adherir a estas y flotarán hacia la superficie. Todo ocurre dentro de una celda de flotación, ya que estos también funcionan con reactivos específicos, como mencionaremos ahora en el ejemplo. Además, también habrá partículas hidrofílicas, lo que generalmente sería como la ganga y minerales no deseados, ya que estos permanecen en la fase líquida. Entonces, empezaremos con la primera etapa, lo cual sería para el concentrado de cobre o plomo, lo que queremos obtener como resultado. Así que empezaríamos una flotación colectiva, donde utilizaríamos reactivos como la cal y el cianuro. La cal sería para regular el pH y así creando un medio alcalino, controlando así la flotación. Y el cianuro funcionaría como un depresor, ya que esto va a inhibir la flotación de otros minerales como el zinc y el hierro, haciendo que estos vayan a la zona de la cola. Así tendríamos resultado, como ya vine diciendo, sería el concentrado del cobre y el plomo, ya que estos van a ser hidrofobizadas.
Entonces, en la segunda etapa tendríamos la separación de cobre y el plomo, ya que nosotros queremos que estos estén por sí solos en una forma individual, ya sea concentrado de cobre o de plomo. Así que utilizaríamos para este concentrado un reactivo que sería el sulfito de sodio, ya que este funcionaría como depresor, inhibiendo la flotación del plomo, permitiendo que el cobre pueda flotar selectivamente, así obteniendo el resultado el concentrado de cobre. Entonces, en la tercera etapa tenemos la reactivación del plomo, ya que también queremos obtener a su concentrado, ya sea mediante la aireación, como nos vino diciendo en el enunciado. Entonces, después de hacer la segunda etapa, tendríamos que hacer la aireación, donde el oxígeno del aire va a reaccionar con los compuestos en la superficie del mineral que sería el plomo, así eliminando totalmente los reactivos depresores, como fue en este caso el sulfito de sodio. Esta oxidación va a generar una capa delgada en la superficie del mineral y haciéndolo un mineral hidrofóbico nuevamente y así obteniendo el concentrado de plomo. En la cuarta etapa vamos a tener que las colas que nos ha sobrado de hierro y zinc, vamos a tener que hacerlo un concentrado para después hacer una limpieza. Entonces, para, para hacer el concentrado tendríamos que aplicar algunos reactivos, que sería el ácido sulfúrico, como ya nos vino como diciendo como dato en el enunciado, ya que esto va a reducir el pH, favoreciendo la flotación del zinc y también del hierro. Así obteniendo el nuevo concentrado, como vine diciendo, y esto pasará a una etapa de limpieza del concentrado de hierro y de zinc, donde vamos a utilizar reactivos como la cal y el sulfato de cobre. La cal será nuevamente para ajustar el pH y así inhibir la flotación del hierro, y el sulfato de cobre para potenciar a la flotación del zinc, y así obteniendo concentrado de zinc en la espuma y las partículas de hierro que se van a eliminar como relaves. Así, para concluir con este ejercicio, tendríamos que tener algunos resultados o los resultados finales del concentrado de cobre, plomo, zinc y un relave de hierro. Ya para culminar con la exposición, tenemos un tercer ejercicio que es de tipo de balance metalúrgico en un circuito de flotación. Nos dice que en una planta concentradora se trata 25.000 toneladas por día, cuyo reporte de ensayo químico es el que se muestra en el siguiente cuadro. Este balance metalúrgico va a ser de dos productos, uno que va a ser la cabeza o la alimentación y otro que es el concentrado de cobre. Para determinar cuatro incisos, uno que es el peso de concentrado obtenido en toneladas por día, el tonelaje de relave, la recuperación de cobre y la razón de concentración. Aquí tenemos gráficamente más explicado, donde la planta concentradora va a tener un alimento de 25.000 toneladas, un relave final, donde tenemos que hallar el tonelaje de relave, tenemos el concentrado de cobre, tenemos que hallar el concentrado obtenido, con sus porcentajes de cobres que se encuentran en cada, tanto en el relave como en el concentrado, ¿no? Para el inciso uno nos pide el cálculo del peso del concentrado obtenido. Para hallar ese concentrado obtenido tenemos la siguiente fórmula, donde va a ser igual a la alimentación o cabeza multiplicado por el porcentaje de cobre que se encuentra en la alimentación menos el porcentaje de cobre que se encuentra en el relave entre la diferencia del porcentaje de cobre que se encuentra en el concentrado menos el porcentaje de cobre que se encuentra en el relave. Calculando nos da un concentrado obtenido de 4.159,66 toneladas por día. Para el inciso 2 nos pide el tonelaje de relave del balance general, que es la alimentación es igual al concentrado más el relave. Simplemente despejamos el relave, eh, calculamos y tenemos que el tonelaje de relave va a ser 20.840,34 toneladas por día. Tenemos la recuperación de cobre, donde se va a usar la siguiente fórmula, que es el concentrado por el porcentaje de cobre que se encuentra en el concentrado, entre la multiplicación de la alimentación por el porcentaje de cobre que se encuentra en la alimentación, por el 100%. Y como recuperación de cobre vamos a tener un 95,99%.
Por último, tenemos el cálculo de la razón de concentración, que vamos a dar como una K, que va a ser igual a la alimentación entre el concentrado. Pero sabemos que la alimentación va a ser igual al porcentaje de cobre que se encuentra en el concentrado menos el porcentaje de cobre que se encuentra en el relave. Como el concentrado va a ser igual al porcentaje de cobre que se encuentra en la alimentación menos el porcentaje de cobre que se encuentra en el relave. Hallando los cálculos, vamos a tener que 6.010 sobre 1 va a ser la razón de concentración. Este valor nos va a indicar que por cada 6.010 toneladas de mineral de alimentación o de cabeza, se va a obtener una tonelada de concentración. Esto sería todo, ingeniero. Muchas gracias.